una libertad que solamente podemos recibir a través de Cristo Jesús. Él es nuestro máximo y nuestro único libertador. Celebramos las fiestas mexicanas donde hubo héroes que pagaron un precio por la libertad de nuestro país, que entregaron sus vidas, que entregaron su tiempo y aún muchos de ellos sus recursos para que pudiera haber una libertad en México, y que ahora usted y yo podemos gozar de esa cierta libertad que hay en muchos aspectos en nuestro país. Y esos hombres con su vida pagaron el precio de la libertad. Y cuando hablamos de la libertad espiritual, que es importante y creo yo mucho más importante que la libertad física, es la libertad espiritual, la libertad que nos hace estar en paz, con gozo en nuestra vida. Esa libertad, Cristo ya pagó el precio. Cristo en la cruz pagó el precio de nuestra libertad. Y tú y yo ahora podemos gozar de esa libertad que en Cristo Jesús tenemos. Entonces hoy vamos a ver el aspecto de cuáles son las consecuencias de haber conocido al Hijo de Dios. ¿Cuál es la consecuencia que vino a mi vida, o cuáles son las consecuencias en mi vida por haber conocido a Jesucristo, el Hijo de Dios? Hay tres consecuencias que vienen como parte de todo ello. Una es la salvación, otra es la justificación y otra es la posición que tenemos como hijos de Dios. Y todo eso viene como consecuencia de conocer al Hijo de Dios. Pero bueno, dice la palabra del Señor: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? ¿De qué es que yo tengo que ser libre? Podemos pensar y decir: yo vivo en mi casa con libertad, yo despierto, voy a donde tenga que ir, salgo de viaje, me subo a mi carro, agarro un autobús, no tengo que rendirle cuentas a nadie. Y podemos pensar que gozamos de cierta libertad. Lo que comemos en casa, lo que hacemos en casa, lo que hacemos fuera de casa, nos movemos con libertad. Y pensamos que no necesitamos ser libres de nada. Pero cuando la Biblia dice que si conocemos la verdad seremos libres, ¿de qué libertad habla? ¿O de qué seremos libres? Seremos libres de la esclavitud del pecado. Cuando uno está en pecado, por muy mínimo o por muy grande que sea el pecado, hay una esclavitud que nos mantiene atados a ella. Y cuando conocemos de Cristo, cuando Cristo es revelado a nosotros, viene esa libertad del pecado. Podemos ser libres de ello. Somos libres del mundo, de todo lo que hay en el mundo, de todo lo que es el sistema religioso del mundo. Cuando no conocemos de Cristo, estamos atados a todo eso, atados a las tradiciones, atados a la cultura terrenal. Hoy en estos días, solamente para que usted lo sepa, porque yo creo que ya lo ha visto y lo ha visto en otros años, está por celebrarse mañana lunes el día del mentado Halloween. Y todo eso son tradiciones que no vienen en la Biblia, que deberíamos de celebrar, pero vienen en la Biblia de tal manera que dice que no debemos de ser partícipe de ellas. No participéis, dice la Escritura, de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y cuando vemos estos días que se celebra el Halloween y también el 1 y el 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos, pensamos que podemos participar y que podemos ser parte de todo eso porque está dentro de la cultura. Y nosotros que estamos metidos en este país o en esta cultura, pensamos que debemos de participar en ello. Y a veces de una manera inocente permitimos que nuestros hijos se involucren en ese tipo de festividades. Hay mamás cristianas que los disfrazan de demonios, que los disfrazan de muertes, que los disfrazan de todo lo que se celebra.
Aún participan llevando lo que son esos panes para el altar de muertos, simplemente porque es parte de la cultura. Y lo hemos venido aceptando y lo hemos venido pensando que es correcto. Yo recuerdo cuando mis hijos estuvieron en la escuela, en el kinder, luego en la primaria. Nosotros fuimos radicales con los maestros y los directivos de las escuelas y les dijimos: nuestros hijos no van a participar. Es que si no participan le van a bajar puntos. Pues bájele puntos, repruébelo si es necesario, pero no meteremos a nuestros hijos a participar en ese tipo de celebraciones. Y nos pedían explicación y se las dábamos. De hecho, se hicieron varios volantes y se repartieron en la escuela para que la gente supiera. Tenemos que ser libres de ese tipo de esclavitud del sistema religioso. Si usted investigara de dónde viene todo ese trasfondo, la semana pasada se estuvieron repartiendo esos volantes donde viene el trasfondo del Halloween y de lo que es el trasfondo de lo que es el día de la celebración de los muertos. Son tradiciones que si usted realmente viera el contexto de todo ello, diría: ¿sabes qué? Yo no puedo participar en eso, ni puedo meter a mis hijos ni a mis nietos a participar en ello, porque se abre una puerta, un portal espiritual que viene y afecta nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Entonces, cuando decimos: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, ¿libre de qué? Libre de todo esto, libre de herencias generacionales, libre del pasado, de lo que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos. Todas esas tradiciones y costumbres, todos esos malos hábitos que nos corrompen. De todo eso, Cristo nos hace libres. Pero tenemos que conocer la verdad. Y la verdad no es otra cosa más que su palabra. Lo vimos el domingo pasado. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y luego dice la escritura: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y se refiere a la palabra de Dios hecha carne en la persona de Jesucristo. Y cuando tú y yo conocemos esta verdad, podemos ser libres de todo esto que les mencioné. Libres del peso de la culpa. Es que yo hice esto, pastor, cuando antes de conocer al Señor yo cometí este tipo de cosas, hice todo esto. Pues en Cristo Jesús somos libres. Libres de aquello que nos estorba para correr con libertad la carrera que tenemos por delante. Si no somos libres de algo, yo no sé de qué no eres tú libre. Pero sí te digo en esta mañana: si no somos libres de algo, entonces somos esclavos de eso. ¿Qué es lo que te ata? ¿Qué es lo que te mantiene amarrado? Eres esclavo de ello. ¿De qué es de lo que no te puedes soltar? ¿De qué es de lo que estás batallando en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos? ¿De qué es de lo que estás batallando en tus acciones a la hora de tomar decisiones? En eso que batallas, eres esclavo de ello. Y cuando conocemos la verdad, esa verdad tiene el poder de hacernos libres. Hay personas que carecen de libertad. Un esclavo es una persona que carece de libertad. Un esclavo no tiene derechos. Un esclavo no se siente merecedor. Un esclavo está sometido a la voluntad y al dominio absoluto de aquello que lo domina, de aquello que lo controla. Las traducciones de los diccionarios describen a un esclavo como alguien sin identidad. No sabe quién es. Y si no sabe quién es, no sabe de dónde vino, ni lo que debe de hacer, ni mucho menos sabe a dónde irá. Y así éramos nosotros antes de conocer a Cristo. No teníamos identidad. No sabíamos de dónde veníamos, ni mucho menos sabíamos el propósito por el cual estábamos aquí. Y mucha gente no sabe a dónde va o cuál es el final de nuestra vida.
Un esclavo es alguien que ama lo de otros. Un esclavo es alguien que ama lo extranjero. Yo quisiera tener aquello que él tiene. ¿Por qué no puedo tener aquello que aquella persona posee? Un esclavo es alguien que es rebelde, que no se somete a la autoridad, que no se somete a la instrucción que se le da. Y siempre se sale con la suya, queriendo hacer al final de cuentas lo que siente hacer o lo que dice que está bien. Un esclavo es murmurador, es mediocre, es alguien que hace las cosas a medias, nunca termina con los compromisos que adquirió. Un esclavo es alguien que es idólatra, que no tiene sueños. Un esclavo es alguien que siempre habla en pequeño. No, chiquito, es que mi carrito, mi casita, es que yo poquito. Tiene una mentalidad de ese tipo porque no ha sido libre. Un esclavo no puede liberar a otros. Antes tiene que ser libre él. Solo los libres pueden libertar a otros. Es como los que son amados. Una persona que es amada es una persona que puede amar a otro. Pero una persona que está atada a un pasado, a un pecado o a un presente que esté viviendo en tradiciones, culturas y cosas de ese tipo, una persona atada no puede liberar a otros. Primero tiene que ser libre él. Los israelitas, cuando vemos la historia del pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, si bien es cierto ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus corazones. Por 40 años caminaron en el desierto, pero Egipto nunca salió de sus corazones. Físicamente ellos salieron de ese territorio llamado Egipto, pero donde quiera que iban, cualquier territorio en el que entraban, Egipto estaba y permanecía aún en sus corazones. Seguían siendo esclavos en su manera de pensar. Amado hermano, puede ser que usted y yo hayamos dejado el mundo hace algunos años atrás, 1 año, 5 años, 10 años, desde el día que le entregamos nuestra vida a Cristo. Pudiera ser que hayamos salido del mundo, pero el mundo nunca ha salido de su corazón. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque hay cosas en el mundo que usted las anhela. Quisiera ir a la disco como antes iba. Quisiera tomar como antes tomaba. Se me antoja un cigarrito como antes fumaba. Quisiera traer 2 o 3 novias como antes lo hacía. Pudimos haber salido del mundo, pero el mundo nunca salió de nuestro corazón. Y esto es triste porque dentro de la iglesia hay personas así. Ahora son parte de una familia, la familia de Cristo, la familia de Dios. Ahora son parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero hay ataduras que todavía los mantienen atados a su pasado, a su manera pasada de vivir. Por eso es importante conocer la verdad. Por eso es importante que usted lea la Biblia. Dígale al que está a su lado: lee la Biblia. Lee la Biblia. Esa verdad te va a hacer libre en Cristo Jesús. Pero vamos a ver las 3 cosas que son consecuencia que trae el conocer la verdad, lo que es el Hijo de Dios. Romanos capítulo 10, vayamos a la escritura. Romanos capítulo 10, versículo 8 hasta el versículo 10. La primera consecuencia es la salvación. Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Esta.
Cerca de ti está la palabra, en tu boca. Tú la puedes leer, la puedes memorizar, la puedes declarar. En tu boca está esta palabra, está en tu corazón, cerca de ti. Y esta es la palabra de fe que predicamos desde este púlpito. Y dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando el Hijo de Dios se nos revela, esto trae salvación a nuestra vida. Y esa es la verdad, que cuando la conocemos nos va a traer libertad. Cuando escuchamos el mensaje de las buenas noticias, algo sucede. Cuando tú estás expuesto, como en esta mañana, a la palabra de Dios y se está soltando el mensaje, se están lanzando las palabras de vida, algo se provoca dentro de nosotros. Nuestra fe se desata. Y empezamos a ver las cosas de una manera diferente a como antes pensábamos que las estábamos viendo. Esa es la consecuencia de conocer la verdad. Que tú puedes leer la Biblia y decir: yo soy salvo porque he confesado, he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador. Esto te da salvación. La salvación no viene por la iglesia. La salvación no viene por guardar puntos doctrinales, no. La salvación, dice la palabra, es cuando confiesas a Jesús, cuando lo haces el Señor de tu vida. Y esta palabra tiene que revelarse a nuestro corazón. Y no me refiero al corazón como ese órgano que bombea sangre, no. Me refiero al corazón como la parte más importante de nuestro ser. La Biblia dice que estamos formados de 3 partes. Somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Y lo más importante de nuestro ser es nuestro espíritu. El espíritu es el que da vida, dice la palabra de Dios. La carne, el cuerpo, para nada aprovecha. Si no hay un espíritu vivo dentro de nosotros, de nada sirve el cuerpo, de nada sirve el alma. El espíritu es el centro del hombre. Y cuando dice la Biblia que debemos de conocer la verdad y de que debemos de confesar a Jesucristo con nuestro corazón, está hablando de nuestro espíritu. Cuando una palabra de Dios es revelada a nuestro espíritu, provoca una reacción en nuestra fe que nos lleva a un nuevo nivel en las cosas de Dios. La salvación es una experiencia que debemos de vivir. La salvación es una vivencia que debemos de vivir día con día. La salvación no es una repetición solamente. Hay quienes dijeron: Jesús, te confieso como Señor y Salvador, y repitieron la oración que se les pidió que repitieran. Algo sucedió en lo espiritual, pero hubo gente que no recibió esa verdad en su espíritu. Solamente hicieron una vana repetición y aún no son libres. Y aún hay condenación y aún hay ataduras. ¿Por qué? Porque esa verdad no fue revelada. Hubo una emoción, sintieron bonito. Es que cuando oraron por mí sentí bien bonito y me caí y lloré. Qué bueno que hubo esa expresión, qué bueno que hubo esa emoción. Es señal de que el Señor hizo algo en tu vida. Pero toda palabra que recibimos de Dios tiene que venir y tiene que ser revelada. ¿Por qué le digo todo esto, amada iglesia? Porque hay gente dentro de las iglesias que aún todavía no son salvos. Yo recuerdo que en mi caso muy particular, varias veces yo tuve que hacer la oración de fe. Primero fue en una cena de alcance a la cual fui invitado. Después fue en un retiro de matrimonios. Después fue en otra reunión en la iglesia cuando vino un predicador invitado. Y yo me preguntaba: ¿cuántas veces tendré que recibir a Cristo para realmente ser salvo? ¿Sabe? Basta con una sola vez.
pero que lo haya confesado y recibido en mi espíritu. Si solamente lo hicimos porque me llevaron a fuerza a esa reunión, o porque estaba al lado mi esposa o mi esposo o mi papá, y por quedar bien repetí esa oración, no sucedió nada. Si bien es cierto, diste un paso, mas no fue un paso definitivo. Porque es que hay gente que no son salvas, porque esa oración no la hicieron realmente con una palabra revelada a sus vidas. Por eso la salvación es la consecuencia de conocer la verdad, de conocer a Cristo, al Hijo de Dios. Él es el único que me puede hacer libre de la esclavitud de las tinieblas. Muchos de nosotros venimos a la iglesia con una estructura religiosa y pensábamos que con hacer ciertos rituales ya teníamos comprada la gracia y el perdón de Dios. Pensábamos que con hacer ciertos movimientos con nuestras manos o repetir ciertas oraciones, eso nos iba a hacer ya personas libres o personas salvas delante del Señor. Pero cuando venimos a la verdad de Dios, nos damos cuenta que la salvación va más allá de una simple confesión. Es recibir la palabra revelada a nuestra vida, que activa nuestro espíritu y que nos hace vivir la salvación diariamente. Somos salvos. La Biblia dice que hay un gozo en aquella persona que es salva. Decía el salmista David: vuelve el gozo de mi salvación. Una persona que vive la salvación diariamente es una persona que está siempre gozosa. Dígale al que está a su lado: gózate. Deja esa cara de enojado, de amargado, de amarguetix, como dice el comercial, y gózate. La salvación tiene que ver con el nuevo nacimiento espiritual. Tiene que ver con el nacer del Espíritu. Dice la Biblia en Juan capítulo 3, lo hemos leído y es un pasaje muy conocido. Juan capítulo 3 versículo 1 en adelante habla de un varón llamado Nicodemo. Este hombre era un principal, dice capítulo 3 del Evangelio de Juan verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este era un líder principal entre los judíos. De noche vino a Jesús y le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede volver a entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió y le dijo: de cierto os digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Todos nosotros nacimos de la carne, nacimos del agua, como se puede expresar también. En el vientre materno estaba ahí una bolsa, no sé los términos médicos, pero creo que se llama placenta, y esa placenta está inmersa en no sé qué tanto porcentaje de agua, y ahí adentro está el feto, o está el bebé o la bebé. Todos nacimos de la carne y nacimos todos del agua. Y ahora le decía Jesucristo a este hombre llamado Nicodemo: ahora tienes que nacer del espíritu. El nacimiento o la salvación que recibimos con Cristo tiene que ver con nuestro nacimiento. Muchos de nosotros, como le dije, hemos confesado a Jesús como Señor y como Salvador. Hicimos esa oración y la repetimos, pero muchos de nosotros no tuvimos entendimiento. Hablo en el caso muy personal. La primera vez que yo hice esa oración no tuve entendimiento porque no conocía la palabra.
Estuve expuesto a un mensaje como el que usted está expuesto en esta mañana. Y al final el predicador dijo: ¿alguien quiere recibir a Cristo? Y yo, movido en esa emoción por la palabra que había llegado a mi corazón, yo dije: yo la quiero recibir. Pasé al frente como muchos otros, lo recibí y fue algo maravilloso. Pero no tenía entendimiento. Después empecé a leer la Biblia, el Evangelio de Juan. Fui a una célula de hogar donde se hablaba del amor de Dios. Empecé a conocer más de Dios. Y hubo otra ocasión donde otro conferencista dijo: ¿alguien aquí quiere recibir a Cristo? Yo tenía ya un poco más de conocimiento y dije: yo quiero recibirlo. Y me decían: otra vez, con uno es suficiente. Es que el día que lo hice la primera vez no tenía entendimiento y lo volví a hacer. Después empecé a leer más, a involucrarme más, a conocer más. Y hubo una tercera ocasión que hicieron el llamado a recibir a Cristo. Y yo dije: por si las otras dos no me quedó claro, voy por la tercera. Imagínese Nicodemo. Nicodemo significa gobierno del pueblo. Ese es el nombre, o lo que significa el nombre de Nicodemo: gobierno del pueblo. Era un líder religioso. Conocía la Biblia, pero no tenía revelación de ella. Conocía pasajes bíblicos, pero no era suficiente conocerlos y con saberlos de memoria. Y ahora está delante de Jesucristo. Cristo revelado delante de él, hablándole estas palabras. Y Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba hablando. Jesús le estaba hablando desde una perspectiva espiritual. Nacer del agua, pero también debes nacer del Espíritu. Y Nicodemo no lo entendía. Un líder espiritual, gobierno del pueblo significa su nombre. Y no lo pudo entender. Y sabe que así hay mucha gente que se congrega en la iglesia, no puede disfrutar del reino, porque aunque es parte de la familia, no puede disfrutar de lo que el reino tiene para la familia. Por eso es importante conocer la verdad. Qué bueno que viene a la iglesia, qué bueno que tenemos algunos avances de la tecnología, que podemos proyectar los pasajes bíblicos. Pero es importante que usted traiga su Biblia y que usted de una manera literal la abra con sus manos y con sus ojos vea la porción de la escritura que estamos hablando. Que usted llegue a su casa y ahí la lea. Que apague el televisor, que haga a un lado el Facebook, que lea la palabra de Dios. Porque en ella está la verdad que un día nos puede hacer libres. Hay gente que viene a la iglesia pero que no puede disfrutar de los beneficios de ser un hijo de Dios. Así que el primer beneficio es la salvación. El segundo de ellos es la justificación. Este es tan importante como el primero. Romanos capítulo 5 versículo 1. Quiero que lo abra y lo leamos en la escritura. Romanos capítulo 5 versículo 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Es importante la fe, pero la fe en la palabra de Dios. No la fe en tradiciones, no la fe en costumbres, no la fe en la religión, en la cultura religiosa de la que venimos. No, fe en la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es otra de las consecuencias, amada iglesia, de conocer la verdad. No hay condenación para nosotros. Somos libres de la condenación. Por eso ese pasaje es importante. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cristo ya pagó el precio por nuestro pecado. Él ya pagó el precio para considerarnos justos delante del Padre. No lo merecíamos. Esa es la realidad.
No lo merecíamos. La paga del pecado era muerte. Pero Cristo vino con un regalo de salvación y nos hizo salvos por medio de la confesión, por medio del conocimiento de su palabra. Y otro beneficio es que somos justificados. Sabe que eso a veces nuestra mente no lo puede entender. No levante su mano, pero ¿cuántos aquí en su mente hay condenación de muchas cosas que ha hecho y muchas otras que ha dejado de hacer? No se siente digno o digna. No se siente merecedor o merecedora de algo. No puede disfrutar lo que el Señor ya hizo por su vida. Yo he hablado con algunos de ustedes, hombres y mujeres, y cuando oigo y veo cómo se expresan, uno puede percibir que hay condenación. Es que, pastor, a lo mejor yo fui una persona destinada a vivir de esta manera. Y es que esta es la vida que me tocó vivir y así la voy a vivir hasta que me muera. Es que yo no merezco esto, yo no merezco aquello. Y viven con condenación. Y no se dan cuenta que Cristo, dentro de la salvación, otra de las cosas que trajo fue la justificación. Justificación delante del Padre. Que podamos disfrutar lo que Cristo ya hizo por nosotros. Yo dejé mucho tiempo de vivir condenado por lo que hice. Mucho tiempo atrás yo ya dejé de vivir condenado por lo que no hice. Porque el Señor me hizo libre. Él pagó el precio. Y pagó el precio de tal manera que ahora podemos ser libres. Dice el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1, y lo conocemos de memoria. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted tiene condenación, es porque anda viviendo su vida en la carne. Y cuando se vive la vida en la carne, el enemigo viene y ataca la carne y lanza condenación sobre ella. Pero cuando vivimos la vida en el Espíritu, aunque cometamos errores en la carne, aunque tengamos debilidades en la carne, pero si vivimos en el Espíritu, entonces no hay condenación. Cristo pagó por esa justificación. Las promesas que hay en la palabra de Dios, hay mucha gente que está esperando que esas promesas se cumplan. Ahora yo quiero decirle algo, y no quiero ni ser hereje ni confundir su fe en Cristo ni en la palabra. Pero ¿sabía usted que hay muchas promesas en la palabra que en Cristo Jesús ya se cumplieron? Y usted está esperando el cumplimiento de muchas de esas promesas, y Cristo ya vino a cumplir esas promesas. Por eso dice la Biblia que Él vino a darnos vida de plenitud. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero a veces no entramos en esa vida de abundancia o de plenitud de vida porque estamos aferrados a una promesa que no hemos visto cumplida, que Cristo ya vino y la cumplió. Mire, para que entienda usted bien todo esto, Cristo cumplió la ley por nosotros. ¿Sabía eso? Ok, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia que es en Cristo Jesús. Pero Cristo vino y cumplió la ley. Hay promesas que fueron habladas en el pasado que eran sombra de lo que habían de venir en Cristo Jesús, y Él vino y en Él se cumplieron esas promesas. Y una de esas promesas es que Él ya me justificó. Yo no voy a esperar ser justificado, Él ya me justificó. Y yo tengo que vivir bajo esa promesa de que he sido justificado por lo que Él hizo en mi vida. Cristo se declaró culpable para que yo fuera justo delante del Padre. Esa era una promesa que se venía hablando desde la antigüedad.
Pero cuando Cristo vino, ese verbo hecho carne que habitó entre nosotros, se cumplió esa promesa. Ahora nos podemos presentar limpios delante del Padre. Aquellos que siguen lanzando que siguen lanzando juicio, no, que los que hacen esto, los que hacen aquello, los que no hacen esto, son gente que viven bajo la ley. Son gente que viven bajo condenación. Y una persona que está bajo condenación, lo que hace es condenar a otros, porque viven bajo esa condenación. La paga del pecado era la muerte. Yo merecía la muerte, usted merecía la muerte, pero Cristo tomó mi lugar. Y yo tengo que creer eso en mi vida, que Cristo tomó mi lugar y que Él me hizo justo delante del Padre. Ahora yo tengo libertad de venir y de presentarme delante de Él. No esperar que alguien venga conmigo para presentarme delante de Él. Eso era en la antigüedad. Llegaba la gente, el pueblo llegaba delante del sacerdote y el sacerdote tenía que interceder por ellos. Usted ya no me tiene que buscar a mí para buscar a Dios. Usted puede cerrar en su aposento, en su recámara, en ese lugar privado, personal, y usted puede entrar en comunión con Dios. Usted viene hoy aquí esta mañana para que esta palabra le sea revelada, para que usted llegue a su casa y en esa revelación usted busque a Dios. Esa es la función de la iglesia: hablar la palabra, hablar la verdad, que usted la reciba, que la aplique a su vida, que disfrute de los beneficios de ser un hijo de Dios, que viva en salvación, que viva siendo un hombre justificado delante de Dios. Pero usted no me necesita a mí como su pastor para llevarlo a la presencia de Dios. Usted tiene que buscar la presencia de Dios. Y si no lo ha hecho, tiene que empezar a hacerlo. No le lanzo esta palabra para que se sienta condenado. A mí y a usted, Cristo ya nos puso en la postura correcta para ser bendecido. Él pagó el precio de la bendición. Si Cristo no hubiera pagado el precio de la bendición, usted y yo estaríamos bajo maldición. Pero Cristo se presentó. Y la Biblia dice: maldito el que muere en un madero, o el que es puesto en un madero. Cristo se hizo maldición por nosotros, para que usted y yo pudiéramos estar en la posición correcta para ser bendecidos por Dios. Entonces tú y yo tenemos derecho a la bendición por lo que Cristo hizo. Merecíamos la muerte, sí, pero por lo que Cristo hizo en la cruz, yo soy justificado. Dígale al que está a su lado: tú eres justificado. Jesús te ha hecho justo delante del Padre. Este es uno de los privilegios de conocer la verdad y que la verdad te haga libre. Si tú haces caso a lo que ponen en Facebook o en internet personas que viven bajo la ley, entonces serás condenado por eso. Pero si tú recibes esta verdad revelada a tu vida, tú eres libre de todo eso. Eres libre de la condenación. Tú puedes andar en la calle caminando con la cabeza en alto, porque sabes que Cristo hizo lo correcto por nosotros. Cristo lo cumplió todo. Cumplió la ley, cumplió las promesas, y ahora tú y yo podemos disfrutar de esa libertad y de la bendición de poseer todo lo que Él tiene para mí. Las promesas eran antes de la cruz, pero en la cruz muchas promesas se hicieron realidad. Así que, mis amados, disfrute de la vida plena. No use la libertad como un medio para el libertinaje. Eso sí hay que dejarlo claro. No use la libertad para caer en libertinaje. No use la gracia de Dios para seguir cometiendo pecado. Viva siendo una persona justificada, una persona salva, una persona por la cual el Señor pagó el precio. Número 3, y con esto empezamos a terminar. Otro de los beneficios de conocer la verdad que nos hace libres es: número 1, la salvación; número 2, la justificación; número 3, la posición.
¿dónde el Señor me ha colocado? ¿Dónde estoy yo parado? Yo sé que aquí estoy parado en lo que es el estrado del auditorio de la iglesia Vida Nueva, Cerro del Bernal. Usted conoce la posición en la que usted está sentado, en tal silla, en tal lugar, en tal pasillo, pero yo estoy hablándole de una posición en la cual seremos bendecidos. Una posición en la cual como hijos de Dios somos puestos y posicionados para recibir de Dios. Cuando no conocemos la verdad, vamos a experimentar muchas cosas. Vamos a intentar ir a muchos lugares. Vamos a intentar hacer esto, hacer aquello. Es como la gente religiosa. ¿Qué es lo que hacen los religiosos? Se van de rodillas desde un lugar hasta otro lugar, pensando que eso les va a dar una posición para que Dios los bendiga. Personas que hacen peregrinaciones, porque en ese esfuerzo ellos piensan que Dios los va a poner en una posición, o que ellos se van a colocar en una posición para que el Señor los pueda bendecir y ser libres. Eso es lo que hace el sistema religioso. Y sabe, no difiere mucho de nuestros antepasados, los mayas y los aztecas. Como le decía el domingo pasado, ahora que visitamos aquellas zonas arqueológicas, sabe que esas peregrinaciones vienen desde tiempo atrás, desde los mayas, desde los aztecas, todos esos rituales que ellos hacían para que sus dioses los aceptaran, para que el Dios de la luna, el Dios del sol, el Dios del agua, de la lluvia, el Dios de la tierra tuviera misericordia de ellos. Y ellos hacían sus procesiones y hacían sus sacrificios y se flagelaban a ellos mismos para poder encontrar la gracia de sus dioses. Y esto es lo que hoy se sigue haciendo, pero ya bajo un sistema religioso y cultural. Ha habido una mezcla de todo ello. Por eso tenemos que conocer la verdad, para que la verdad te haga libre. Tú y yo tenemos el privilegio de conocer al Hijo de Dios, de que el Hijo de Dios nos sea revelado. Fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Cuál es la apreciación que la gente tiene de mí? Muchos dijeron, unos dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que eres uno de los profetas. Y Jesús les pregunta a ellos: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y la respuesta sorprendentemente vino de Pedro, que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: Pedro, eso que tú has dicho no lo aprendiste en la escuela, no lo aprendiste en la calle, no lo aprendiste en la iglesia. Estoy hablando de una manera parafraseada. No lo aprendiste en ningún lado, sino que eso es una revelación que vino de mi Padre sobre tu vida. Y le dice Jesús a Pedro: sobre esa revelación, Pedro, es que yo voy a edificar mi iglesia. Sabe que hay muchas palabras en la Biblia que tienen que ser reveladas para que sobre esa revelación que venga a nuestra vida, Dios pueda empezar a edificar en nosotros. ¿Por qué es que no recibimos? ¿Por qué es que oramos? ¿Por qué es que venimos? ¿Por qué es que estamos expuestos a una palabra que es de bendición? Pero ¿por qué es que no recibimos de Dios? Porque no estamos ubicados en la posición correcta para recibir. Traemos una mezcla de cosas porque no hemos sido libres de la mentira a través de esta verdad. Efesios capítulo 2, lea conmigo versículos 5 y 6. La consecuencia de conocer al Hijo trae salvación, trae justificación, pero también nos da una posición. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Ahora, el versículo 6 es importante. Que se revele esta palabra a tu vida en este día. Oro, Padre, para que esta palabra sea revelada en el corazón de mis hermanos en esta mañana.
Dice el versículo 6: y juntamente Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Habla de una posición. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es lo que hizo Jesucristo cuando murió y resucitó y ascendió a los cielos. Estando Él allá en los cielos, dice la Biblia que Él nos hizo sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Imagínese, si eso hizo el Señor cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué más no hará el Señor ahora que estamos vivos en esa vida del Espíritu? Si estando muertos en nuestros delitos y pecados, la Biblia dice que nos llamó y que nos dio la salvación y que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Si eso lo hizo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cuánto más Dios no hará por nosotros? Ahora que tenemos la verdad y que esa verdad nos hace libres. Desde antes que yo naciera en el vientre de mi madre, usted igual, desde antes que usted naciera en el vientre de su madre, ya había un plan de Dios para que nos sentáramos en esa posición espiritual. Desde antes que naciéramos a la vida del vientre de nuestra madre, ya Dios tenía formado ese plan para nosotros. Dice la palabra que fuimos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Porque así es Dios con sus planes. Por eso dice la Biblia que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Porque los planes de Dios eran antes de que yo viniera a esta vida. Mis planes terrenales pueden durar un tiempo, un momento, un inicio y un término donde se acaban, pero los planes de Dios son eternos. Por eso la Biblia dice que los planes que Él tiene para mí son mucho mejores que los que yo pudiera tener para mí mismo. Y esa posición es un privilegio y es una consecuencia de conocer al Hijo de Dios. Sentarnos en lugares celestiales. ¿Sabe de qué habla eso? Habla de una postura de gobierno, una postura de autoridad, una postura de tener dominio sobre circunstancias y sobre situaciones que a veces quieren venir a dominarnos a nosotros. Recuerdo que hace tiempo le compartí desde este púlpito una palabra que tiene que ver con la atmósfera que nos rodea. El ambiente en el que vivimos, en el trabajo, en la escuela, en las circunstancias en las que nos vemos involucrados algunas veces. Cómo tenemos la autoridad para poder cambiar esa atmósfera. Y esta escritura respalda eso. Estamos sentados, no nos vamos a sentar, no, Él ya nos sentó. No espere ser sentado en un lugar de autoridad. Usted ya fue sentado en Cristo Jesús. Ya está esa posición, ahora tiene que ejercerla. Porque es que algunos no la ejercen, simple y sencillamente porque esa palabra no se les ha revelado. Es como nuestro gobernador actual, un ejemplo. Él, antes de las elecciones, él tuvo un sueño, una ilusión de ser gobernador. Y él luchó y peleó contra toda adversidad. Y usted vio en su tiempo todo lo que salía de él, de su partido, etc. Y no soy panista, aclaro. Pero todo lo que salía, y él tenía el sueño, y él tenía la ilusión, y él aún declaraba que él iba a ser. Vinieron los días de elección, el pueblo se levantó y fue y ejerció su voto. Llegó el día en que él tomó posesión de la silla como gobernador de Tamaulipas. Imagínese que él, a 30 días de estar ya en esa silla, él estuviera diciendo: si yo un día estuviera en la silla de gobierno.
Si un día yo me sentara para gobernar Tamaulipas, no, papá, ya está sentado. Ahora toma autoridad. Ahora ejerce autoridad sobre Tamaulipas. Los planes que tenías para este estado, desarróllalos. Ya no sueñes que un día vas a estar. Ya estás. A usted y a mí el Señor nos sentó. No nos va a sentar. Ya nos sentó. Y ahora desde allí, mi hermano, usted tiene que tomar autoridad. Tome autoridad sobre las circunstancias que le rodean. Tome autoridad sobre la atmósfera que invade su espacio muchas veces. Tome autoridad. Tenemos esa posición. Él ya nos bendijo. Efesios capítulo 1, y con esto termino. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, tiempo pasado, que nos bendijo. Y dice dónde están esas bendiciones: con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Quizás usted diga: pastor, yo no quiero una bendición espiritual, me interesa más una bendición aquí en la tierra. Me interesa más que se resuelva mi conflicto ante los tribunales, ante los abogados, ante la justicia. ¿De qué me sirve una bendición espiritual en los lugares celestiales? Yo quiero que ahora aquí en la tierra se resuelva mi problema. Yo quiero pagar esa deuda que tengo. Yo quiero que se resuelva mi problema matrimonial. ¿Qué me interesan las bendiciones espirituales? ¿De qué me sirve que estén allá en los lugares celestiales? Aquí es donde yo las quiero. Hay quien diría: prefiero traer 1,000 pesos en la bolsa que una bendición espiritual allá en los lugares celestiales. Porque queremos lo que se ve. Queremos lo que podemos palpar, lo que podemos traer, lo que podemos contar. Pero sabe que para que una bendición se haga realidad en nuestra vida, es porque esa bendición está en los lugares celestiales y simplemente estamos en la posición correcta para que vengan a nuestra vida. Todo lo que se manifiesta en tu vida terrenal, natural, todo lo que puedes ver con tus ojos, todo lo que puedes palpar con tus manos, todo lo que tú puedes poseer como diciendo: esto es mío, es porque Papá Dios primero lo puso en los lugares celestiales y luego llegó a tu vida en forma de una bendición terrenal. Esa verdad te hace libre. Esa verdad, cuando tú la recibes y entiendes lo que es la salvación, entiendes que eres un hombre, una mujer justificada delante de Dios. Sabes ahora que como consecuencia de haber conocido al Hijo, tú tienes una posición, y esa posición está al lado de Jesucristo en esos lugares celestiales. Yo estoy en la tierra, pero también Él está en los cielos, y hay una conexión divina que cuando yo oro, que cuando yo le pido, que cuando yo vengo a su presencia, me conecto con Él, cosas empiezan a fluir de los lugares celestiales hasta la posición que yo esté en la tierra. Esa verdad, mi hermano, te hará libre. Póngase de pie. Póngase de pie. Padre, hoy hemos hablado tu palabra, Señor. Lo hemos hablado tan claramente y tan sencillamente, Señor, que aún un niño podría entenderla. Ahora te pido, Señor, revela esta verdad a tus hijos en esta tarde. Levántele sus manos. Dígale: Señor, revélate a mi vida. Dígaselo. Atrévase a decirlo, se va a sorprender. Revélate a mi vida, Señor. Revélate. Revela tu palabra, Señor. Revela tus misterios.
Que de lo profundo de ti, Señor, tu Espíritu Santo venga y traiga a lo profundo que hay en mí, Señor. Que pueda vivir conectado a ti, Señor, día y noche. Ahora hemos entendido por tu palabra, Señor, estas tres consecuencias primordiales de conocerte a ti, Jesucristo. La revelación del Hijo de Dios trae salvación, trae justificación y trae posición. Levante sus manos. Padre, yo bendigo a tus hijos en esta mañana. Yo bendigo a esta tu iglesia, bendigo a tu pueblo, Señor. Y yo declaro, Señor, sobre ellos esta palabra revelada sobre sus vidas. Que cada uno, Señor, empiece a tomar autoridad en el lugar donde ya está. No donde va a estar, sino donde ya está, Señor. Que tome autoridad, que tome dominio, Señor, sobre circunstancias, sobre situaciones, sobre atmósferas difíciles. Nos has llamado a gobernar y estamos en esa posición, sentados allí, Señor, en ese lugar de autoridad espiritual. Que esta palabra, Señor, se haga una realidad sobre tus hijos y que empecemos, Señor, a vivir la vida de plenitud a la cual tú nos has llamado a vivir, en el nombre de Cristo Jesús. Y así, con sus ojos cerrados, habrá alguien aquí que diga: yo quiero confesar a Jesús como Señor y como mi Salvador. A lo mejor como yo lo hiciste hace tiempo atrás, pero ahora con esta palabra hablada, revelada, hay un poquito más de conocimiento, porque no es todo, es una parte más de conocimiento. Habrá alguien aquí que diga: yo quiero entregar mi vida, yo quiero confesarle como Señor y Salvador. Levante su mano, yo quiero verlo. Yo veo la mano de alguien, otras manos, varias manos. Levántela, levántela en alto. Yo quiero confesarlo como Señor, como Salvador. Yo quiero entregarle mi vida hoy a Él y empezar a disfrutar de los beneficios de la salvación. Usted que levantó su mano, repita conmigo esta oración, pero ahora hágalo diferente si ya lo había hecho antes. Aunque yo le diga las palabras que usted pueda decir, usted utilice su propio vocabulario, utilice sus propias palabras, pero que lleven el sentido de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Dígale: Señor Jesús, hoy te entrego mi vida, hoy te entrego mi corazón, hoy te entrego todo lo que soy. Hoy lo entrego delante de ti, Jesús. Hoy te confieso con mi boca como mi Salvador, como mi Señor, como mi Rey y como mi Salvador. Dígale también: yo creo que tú moriste en la cruz por mí, que te entregaste en sacrificio por mí en esa cruz, que te hiciste maldición para que yo fuera libre de la maldición. Gracias, Jesús, porque yo merecía estar allí en la cruz, pero tú subiste a la cruz por mí. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu muerte y por tu resurrección. Ahora sé que estás sentado en el trono de gracia y que en ese lugar celestial, dígale: yo estoy sentado juntamente contigo. Gracias por la salvación, gracias por la justificación y gracias por la posición que me das como hijo de Dios. Amén, amén. A Él sea la